Estamos en el aeropuerto de Tucumán, en Panamá, que es nuestra escala para irnos a Cuba. Nuestro vuelo lleva 6 horas de Santiago hasta acá. Tengo un dato. Tenemos un dato, que sabéis que lo que pasa es que nosotros fuimos a sacar la visa al consulado allá en Santiago de Chile. Dijeron que estaban dando hora para fines de mes, cosa que a nosotros no nos servía. Y nos dijeron tienen que ir a tal y tal agencia. Ok, nosotros fuimos y la visa nos costó $30 cada uno. Cuento corto, llegamos al aeropuerto y la señora nos dice, jaja, aquí nosotros igual la vendíamos y la vendíamos a $20. Así que tomen nota de ese dato porque es súper importante, se pueden ahorrar $10 ahí por persona. Llegamos al final a Cuba, nos fueron a buscar a La Habana porque nos dieron ahí una manini y nos trajeron a Matanzas. Nos cobraron 80 CUC desde el aeropuerto hasta acá a Matanzas, y a Varadero los taxis directos creo que salían como 60 CUC. Llegamos a Matanzas, ahora nos estamos tomando una rica pilsen cristal heladita, chica, a la orilla de la playa, al lado del Mar Caribe. Del Mar Caribe, viste que ya me está saliendo así, mami. Oye, encontramos la pica, donde vendían la pizza de queso a 10 pesos, la pizza de queso con jamón a 15 pesos, cada cerveza valía 10 pesos, que no es lo mismo un peso que un CUC, ya entendámoslo. Un CUC son 23 pesos colombianos, o sea, cubanos. Un CUC son 23 pesos cubanos, así que ahí tienen que hacer la conversión. No es tan caro. Nosotros al final compramos ahora 8 latas de cerveza más las 2 pizzas, nos salió 350 pesos, en total 15 CUC. Así que espero que este dato les sirva. Vamos a seguir investigando, nos vamos a tratar de ir a quedar en Varadero, ahí les vamos a dar los datos porque ya tú sabes, clase económica siempre va a tener los datos más económicos. ¡Salud! ¡Salud! Estamos en Cuba, Matanza, pleno Caribe. Cuba. Aquí hay un aire caliente, weón, tiene para la cagada. Me acabo de tomar unas cuantas cervezas. Ha sido un viaje muy extenuante. Me voy a correr para acá porque viene un auto. La doblada, muéstrala. Oh, cirullada, mira. Para la gente que no cree que hay autos bacanes en Cuba, hay de todo. Pero dame un break, que vamos a cruzar la calle. Represent. Rumazón y guaguán con todo mezclado, pa' que no bailes tú. Hola, buenas noches. Estamos entrando al departamento. Vamos a poner la llave. Toma. Entramos. Bienvenidos. ¿Qué pasa realmente? En este momento estoy cerrando la puerta del apartamento. No se la conoce, mira, ella de resto tiene una que otra. Te quiero mostrar a ver si se ve un poco. Le puso pulento, gracias Betsy. ¿Dónde estábamos tomando cerveza? A ver, dime tú. Allá, recién venimos de allá. Allá. A la costanera. Mar Caribe. Esto es Matanzas. Hoy día la misión es ir a cambiar los euros por CUC para tratar de llegar a Varadero. Matanzas, pueblo laborioso, revolucionario y culto. ¡Qué paja! Hace hambre. Este es el segundo día aquí. Muy lindo, por cierto. Una ciudad aparentemente muy concurrida. No es un pueblo, es más bien una ciudad donde hay de todo. Para nosotros hace un poco de calor, 80% humedad, mucho auto, mucha moto. Es un día laboral, hoy día jueves. Está la fila para la panadería, mira. Panadería Dulcería 14 de junio, dice. A pesar de todo, sé que encuentro yo que es un lugar súper limpio. No he visto así como basura en cantidad, que no hay basura tirada por ahí. Creo que el único contra es ese olor a benzina quemada de los motores antiguos, no catalíticos. Eso puede molestar un poco, pero más allá la belleza del lugar es fantástica, perro. Bacán. Bacán. La persona que te dice que Cuba no tiene su encanto es mentira. O que la gente aquí, la gente acá, personas que le hemos preguntado algo nos ha ayudado todo el rato. Y se ven buena gente, hasta los borrachos son decentes. Con eso te digo todo. Muy contento, seguimos la aventura. Vamos allá. ¡Pum!
completamente cubana. Te quiero contar que en este momento estamos intentando almorzar aquí en Varadero. En cuanto a precio, es demasiado costoso. Arrendamos un hotel que nos costó 80 CUC. En general los sitios aquí son muy caros. Como hasta el momento está valiendo la pena. Estamos en otro lugar, como vieron delante, Matanzas. Hicimos la comparativa, aquí es un lugar totalmente turístico. Así que vamos a seguir mostrando más adelante. Ahí te vamos a mostrar cómo está la comida. Un saludo por ustedes, por el calor que tengo ahora. Ya estamos. ¿Qué estamos haciendo ahora? No sabe explicar. Yo les voy a contar lo que está pasando aquí. Estoy poniendo un chaleco salvavidas. No tiene ninguna instrucción. Pedalear, puedes echar la hueá para allá y pedalear. La Vale ya está sintiendo la pera. Entonces lo que vamos a hacer ahora, si la Vale me ayuda, vamos a empujar. Ya, ahora, es que cuando llegue el mar, yo creo. Ahora, yeah. Y eso. Vamos, vamos. Vamos. Súbete, súbete, súbete. Estoy muy mareada. Estuviste a punto de no hacerlo. Es que estoy muy mareada. Pero aquí estamos dando cara porque estamos en el Caribe. Yo creo que vine para estos lugares precisamente para esto, ¿no? Para vivir esta aventura. Yo creo que aquí hay un par de metros de altura, o sea, de profundidad. Y te quiero decir que bueno que lo hiciste. Porque... Mira para allá. No, vine a esto, de verdad vine a buscar esta sensación de estar aquí frente a este mar cristalino. Lo que pagamos hasta el momento ha valido toda la pena. Es caro. Desayunamos rico. No podemos decir que no lo es, pero hemos desayunado rico, como dijo la Vale, hemos tomado lo que hemos querido, nos podemos tomar hasta quedar en coma de copete y mira lo que estamos haciendo, esta guaya para mí ya vale la pena. ¿Cómo lo estáis pasando? Ya estamos más tranquilos, contentos. Hemos tomado café, hemos tomado cerveza. Y ahora deseando que llegue la hora de la cena. ¿Qué incluye la cena? No sé. Un buffet, ahí vamos a ver. Ahí vamos. Ojalá sea rico. Ya, ahí nos vemos. Bueno, como ustedes saben, en el Caribe todo puede pasar y les quiero compartir un momento. ¿Ya? Resulta que nosotros estábamos tranquilamente en la piscina y de repente empezamos a escuchar que ocurrió algo así. No sabemos si está pasando un huracán, no sabemos si es Katrina, si es el niño, pero nos tiene la pieza de esta forma. Increíble, en el Caribe todo puede pasar. Tengo miedo, no sé qué va a pasar. Te voy a contar más. La tuya no era buena. Ya, hasta ahí llegaba la... Yo quiero mostrarles que esta parte de acá se ve más sorprendente. Se ve el terror. Parece... No sé si este es un huracán, no tengo idea, porque ya me parece raro y algo más por este asunto. Clase Económica, suscríbete.